Esto es El Espejo de Vivian y Francesca, un podcast donde se habla, se escucha y se sueña fotografía. Nuevo episodio del Espejo de Vivian y Francesca con Inma Barrio. Con Leire Chazarra. Y hoy tenemos con nosotras a una persona, siempre digo lo mismo, pero es verdad, a la que tenemos muchas ganas de entrevistar porque además vamos a hablar con él de fotografía, de fotolibros, que a Inma y a mí nos chiflan y de muchísimas cosas más. Alex Llobet, bienvenido al Espejo. ¿Qué tal? Qué ilusión estar aquí, muchas gracias. Benvingut. Pues estamos ilusionados todos, o sea, todos y todos. Sí. Muy bien. Bueno, Alex Llobet, voy a hacer una pequeñísima presentación porque yo creo que seguro que todo el mundo le conoce ya por una faceta o por otra, porque es, como digo yo, un hombre del Renacimiento, Alex, porque tú haces muchísimas cosas. Nacido en Barcelona en 1974, es fotógrafo, editor, también músico, también escritor. Cofundador de Ediciones Posibles, la editorial independiente de fotolibros, junto a Josep María de Llobet, que no es su hermano porque es Llobet con B, como bien suele leerse. ¿Y sabes dónde se conocieron? Creo. En Lloret. Si es lo mismo que en la novela, en Lloret con R. En Lloret con R. Y es además autor de 8 fotolibros que ayer los estuve repasando y los estuve contando, el primero en 2014. Y además eres un hombre muy equilibrado porque he visto que son 4 en color y 4 en blanco y negro. No sé si llevabas la cuenta. Pues no, la verdad que no. Pero yo siempre me fijo en esos datos extraños que luego me sirven así para hacer chascarrillos y ¿Y comentarios. ahora qué hago? ¿Uno en sepia? Porque claro, Pues no voy a sé. romper el Uno en equilibrio. cianotipia y Uno combinando las dos cosas. le o- pide 6 sopitas Ahora se te a abre Martín ahí Andiñac. Se te abre ahí un nuevo campo, Alex, un nuevo reto. vamos a- También has escrito una novela en 2020. Le voy a enseñar, aunque luego hablaremos de ella. Es que a mí me ha encantado. Es que la Inma Barrio la acaba de leer y está fascinada, o sea que ya La tenéis- Inma lo enrey. La Inma Barrio, sí. En 2020, que se llama Las fotos que nunca hice, autoeditada también. Hablaremos de la autoedición también en el tema de los fotolibros. Y además, aparte de todo eso, eres docente, ya que impartes clases y talleres en tu estudio de Barcelona y en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña. Correcto. Y que haces un montón de cosas, Alex. Y yo, cuando me preparo en las entrevistas, siempre suelo entrar en las webs de las personas a las que entrevistamos, aparte de ir ahí pinchando un poco en otras entrevistas. Y yo entrando en tu web, que es muy completa, me encontré una cosa muy curiosa. Y es que hay una parte en la que tú te haces una entrevista a ti mismo, Alex Llobet. Explícame esto. Hace muchos años de esto, sí. Es verdad, ya ni lo recordaba. Pues sí, pues fue un momento en que, bueno, quería hablar de un libro y no sabía exactamente qué tono darle y desde dónde enfocarlo. Y bueno, hice una cosa copiada de un pianista que tiene un disco que se llama Conversaciones conmigo mismo. Y pensé, pues mira, sería bonito preguntarme a mí mismo pues las cosas que en realidad quiero ir explicando, ¿no? Y preguntarte las cosas que quieres que te pregunten y a veces los periodistas o quienes hacemos las entrevistas no preguntamos, ¿no? Exacto, sí. Pues en esa web, que además tienes un apartado donde está esa entrevista, donde es casi como a modo de diario, porque tienes diferentes reflexiones hechas en diferentes momentos de tu vida, diferentes años. Yo he encontrado un pequeño parrafito que me parece que te define muy bien y quería empezar la entrevista, además de recordándote esa entrevista a ti mismo, pues leyendo o recordando esta cita que yo he sacado de tu web, en la que hablas de la creatividad, ¿no? En la que dices que quien me conoce sabe que siempre he vivido entregado a los procesos creativos, ya fuesen discos, textos o series fotográficas. Para lo bueno y para lo malo, no entiendo mi vida sin la creación. Es simplemente una necesidad. Ujú. Absolutamente, sí, es algo que les digo siempre a los alumnos. Yo creo que uno no decide ser artista, es el arte el que le atrapa a uno, ¿no? Y creo que después del amor, el arte es la fuerza motriz de cualquiera que tenga esa necesidad de comunicar, que es en definitiva a lo que nos dedicamos, ¿no? Primero a comunicarnos con nosotros mismos a través de lo que hacemos, intentar entendernos a nosotros mismos, luego intentar entender un poquito el mundo que nos rodea y finalmente, con esa pequeña comprensión, pues intentar comunicarnos con las demás personas, que en realidad, pues bueno, lo que buscamos también es amor, ¿no? Volvemos al origen de todas las cosas, ¿no? En esa comunicación. Al final, bueno, eso lo han desarrollado mucho los filósofos, somos a partir de la relación con el otro, ¿no? Si no estuviese el otro, ¿qué o quién seríamos, ¿no? Desde luego, algo muy diferente.
Así que sí, el arte me atrapó y de muy jovencito ya me di cuenta de que, bueno, tenía ganas de contar muchas cosas y de observar el mundo de una manera personal, digamos. En la novela es bonito porque en las fotos que nunca hice, dices, ¿no?, que es un homenaje a artistas anónimos, los que no reciben premios ni aplausos. Y yo creo que esto conecta muy bien con esa idea que dices tú, ¿no? De que, bueno, que comentaba Leire, que al final crear es una necesidad, es una pulsión que no se puede explicar y la tienes o no la tienes, ¿no? Y cuando lees el libro te das cuenta, ¿no?, de cuánta gente se queda por el camino pensando que tienes que hacer un libro, que tienes que tener una exposición, que tienes que no sé qué, porque también parece que nos lo autoimponemos, ¿no? Parece que si no estás ahí es como que no haces. Y cuántas cosas se quedan en el olvido, como uno de los personajes de la novela, ¿no? Que qué hacemos con todo el trabajo. Voy a intentar no hacer mucho spoiler, pero sí generar ganilla para que la gente lo lea, que está muy bien. Entonces es como dices, es verdad, ¿no? La cantidad de cosas que se quedan por el camino que no ve otra gente, ¿no? No tanto igual necesitas una proyección artística de trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que cuánta gente sabemos de gente que pinta, que escribe, pues que hace fotos y no lo ve, ¿no? En el mercado parece que es como que es esa cosita que te entretiene, pero es que va mucho más allá, es una manera de Estar en el expresarnos, no es una mundo, sí. necesidad. Sí, sí, totalmente. Yo creo que la mayoría de artistas son desconocidos, eso no me cabe la menor duda, ¿no? Bueno, por otro lado, no todo el mundo tiene la necesidad de enseñar lo que hace, lo cual pues también es muy lícito, ¿no? Uh-huh. Por diversas razones. Y luego pues está el tema de, obviamente, por un lado de la presión económica, ¿no? De que pues todos necesitamos ganarnos la vida para sacar adelante, pues bueno, en fin, la familia y bueno, y las cosas que van asociadas, ¿no? Y el camino del artista pues es muy duro a nivel económico, hay que estar dispuesto a sacrificar mucho, a trabajar muchísimo. Yo siempre digo que en general los artistas somos un 10% de talento, un 10% de suerte y un 80% de trabajo. Es decir, es insistir, 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 ¿no? Y bueno, y no pasa nada si no enseñas lo que haces. Es decir, no sé, hay también como esta cosa idealizada de, no, es que tenemos que ser conocidos y hacer muchas exposiciones y hacer muchos libros y tal y cual. Y a lo mejor ese no es tu camino, ¿no? A lo mejor a ti te funciona mejor pues trabajar a otros tempos, de otra manera, no ponerle la presión a la creación de que te dé de comer, que eso es algo muy complicado porque entonces puedes entrar en dinámicas donde empiezas a hacer cosas que no son lo que realmente te interesan porque son lo que venden o lo que son aceptadas por los demás, ¿no? Y ese, bueno, es un tema que podríamos desarrollar muchísimos, ¿no? Artistas que se quedan estancados no por su voluntad, sino porque el mercado los va condicionando y les va pidiendo más de lo mismo, ¿no? Y bueno, yo lucho mucho contra eso. De hecho, cuando volví a la fotografía, dejé la música y volví a la fotografía, digamos, de pleno. Nunca la he dejado la fotografía, pero sí a nivel de decir, bueno, ahora me dedico 100% a ella. Tenía claro que no quería vivir de la fotografía. Quería que la fotografía, mi trabajo creativo fuese libre, poder hacer realmente lo que sintiera, lo que me apeteciera en cada momento, ¿no? Y bueno, y creo que de momento pues lo he ido consiguiendo. Y luego me hace gracia porque cuando habéis creado la editorial de Ediciones Posibles, que el objetivo es no perder dinero. Exacto. Que eso está muy bien también, hay que ser realista, pero la pela es la pela y también, oye, que tiempo de perder dinero siempre hay, ¿no? Eso también lo sueles decir y está muy bien dicho. Me estaba acordando ya ahora cuando decías lo de que al final el hecho de estar siempre, de querer mostrar tu trabajo, de tener cierto éxito medido en visibilidad y reconocimiento público. Hay muchos artistas, yo hace poco leía un artículo, creo que era no sé si era, me suena que era un escultor, pero se puede aplicar a la fotografía perfectamente, que decía que había muchos compañeros que se quejaban que al final más del 70% de su tiempo lo invertían en venderse, es decir, en alimentar su marca, y eso les quitaba muy poco tiempo para crear. Y ha habido una frase que no hace mucho, o al menos yo la he descubierto hace poco, se ha vuelto viral, que creo que era de una mujer artista que decía que ella no quería que la inteligencia artificial hiciera sus fotos para que ella tuviera tiempo para hacer otras cosas, para poner la lavadora y para no sé qué historia, sino que quería que la inteligencia artificial pusiera la lavadora y hiciera esas cosas para que ella pudiera hacer sus fotos, ¿no? Y yo creo que eso también es muy, muy clarificador un poco de
esa vorágine en la que hoy en día, sobre todo con el auge de las redes sociales, la presión de estar en todas partes y de estar a todas horas, pues esa presión al final es muchas veces lo que te coarta a la hora de crear, ¿no? Y de centrarte, ¿no? En lo que Sin tienes que duda, hacer. sí. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos somos nuestros peores jefes, ¿no? Sí. Los autónomos o los artistas, ¿no? Nos exigimos muchísimo. Bueno, yo siempre abogo por disfrutar del proceso. Es un tópico, pero es que es lo que nos queda. Es decir, hay que recordarse a uno mismo cada día que hacemos esto porque nos apasiona. Y el día que deje de apasionarte, pues descansa, ¿no? Lee, date un paseo, haz otra cosa y si vuelve el gusanillo, pues vuelve a sacar la cámara y si no, pues es que no pasa nada, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces hay que acordarse. Y además cuando llegas, ¿no? Vienen aquí los alumnos y con las prisas, ¿no? De acabar un fotolibro y tal y cual. Y yo les digo, pues que no tengáis ninguna prisa. Si es que cuando acabas el fotolibro, es que toda la diversión se ha acabado. Es decir, cuando te llega el fotolibro de imprenta dices, vale, qué ilusión. ¿Y ahora qué, no? Es decir, ¿no? Con lo bien que me lo he pasado yo disparando las fotos y con lo bien que me lo he pasado editando y pensando en el objeto y en materiales y hablando con este y con el otro y de repente se ha acabado toda la diversión, ¿no? Y Sobre tienes que todo porque empezar. la gente, luego ahí en ese momento, cuando lo acabas de sacar, ya te está preguntando cuándo sacas el siguiente o qué estás haciendo, ¿no? Para sacar el siguiente libro, porque somos así, ¿eh? Bueno, sí, yo en eso no tengo problema porque, en fin, soy muy trabajador en el sentido de que me gusta muchísimo lo que hago, ¿no? Soy un apasionado de mi trabajo. Entonces no me cuesta nada seguir haciendo proyectos y seguir haciendo fotos. Yo podría parar 5 años y seguir sacando un libro cada año porque tengo proyectos allá en el cajón pendientes de editar y bueno, y que voy haciendo, ¿no? Pero bueno, tengo la suerte, digamos, de poder dedicarle pues mucho tiempo a esto, ¿no? No todo el mundo, pues, en fin, ha escogido ese camino o ha luchado tanto para conseguirlo, porque también, bueno, uno llega donde llega a través de esfuerzo, ¿no? Pero sí, sí, sobre todo acordémonos de disfrutar y quitémonos un poco la presión esta que no es tanto el entorno de las redes, sino que somos nosotros mismos. Mira, yo hace 3 años tuve un tema de salud, como seguramente sabes, ¿no? Un tumor en la médula, bueno, fue una cosa complicada, ¿no? Porque de un día para otro, pues me desperté en el hospital inmóvil, ¿no? Literalmente, ¿no? Y yo por las noches lloraba y le daba las gracias al tumor, las dos cosas a la vez, porque me estaba haciendo vivir algo absolutamente excepcional, ¿no? Algo a nivel humano, a nivel personal, de conexión con cosas que hasta el momento no me había imaginado que podían existir. Y estuve pues 4 o 5 meses sin redes sociales, sin noticias, sin leer un libro, sin escuchar música, sin hacer nada más que concentrarme en mi recuperación, en mi rehabilitación, ¿no? Y en todo lo que estaba sintiendo. Y fue un regalo, es que fue un regalo, porque de repente todo el ruido que nos rodea había desaparecido, ¿no? Y podía estar yo realmente como ser humano conectado con la gente que me quiere, conectado con otros niveles de realidad, en fin, con muchas cosas que a día de hoy sigo dando las gracias, ¿no? Aunque haya sido una experiencia dura, también ha sido preciosa, ¿no? Al final todo también es según cómo te lo tomes, ¿no? Es decir, mucha gente en las mismas situaciones pues se hunde o se deprime o lo pasa muy mal y otro pues con las mismas circunstancias pues bueno, sabe verle el lado positivo que es que todo lo tiene en la vida, todo es aprendizaje y acabamos todos en el hoyo, o sea que mientras estemos aquí disfrutemos, es verdad, es que pero además lo digo con Sí, total naturalidad, ¿no? sí, Para mí la sí, muerte es una sí, parte totalmente natural de la vida claro. y la tengo muy asimilada y muy aceptada, no le Mira, tengo... está bonito que digas, ¿no? Que esta frase al final sí que forma parte de tu manera de estar también en el mundo, ¿no? Lo de disfrutar del proceso, como Rubén Acosta que dice que es el camino del sí, ¿no? Tú, aunque te acabas de comer unas alubias en casa, si el paisano te invita a unas alubias, vuelves a comer alubias, porque tú no sabes ese sí en qué te va a llevar algo, que seguro que algo bonito, ¿no? Y en la novela, voy a intentar no ser muy petarda, pero es que me gusta mucho y como la tengo muy, muy fresca, y así si queréis enlazamos con el tema de la editorial o lo que sea, ¿no? Que enlaza el trabajo del fotógrafo editorial y demás y con qué frase termina, ¿no? Lo voy a leer así un poquito rápido. Me refiero a los 3 vértices del triángulo equilátero necesarios para crear un fotolibro: editor, diseñador y fotógrafo. El fotógrafo eres tú. Te faltan otros 2. Un buen editor para seleccionar las imágenes definitivas y ayudarte a trazar su mejor secuencia, y un buen diseñador para conceptualizar el proyecto y encontrar el equilibrio preciso entre fondo y forma. Y me salto muy bien el párrafo y acaba diciendo con exclamaciones: disfruta el proceso.
Es Ahí que está. lo que me ha gustado mucho del libro es que aunque pasan historias, el personaje principal siempre está con la cámara, ¿no? Entonces pasan estas pequeñitas conversaciones que son muy bajar a tierra, ¿no? ¿Cómo es hacer un fotolibro en una editorial? En Ediciones Posibles, Alex. Mira, Ediciones Posibles la fundamos con varios objetivos. El primer objetivo es el que le dice a Josep María el día que comiendo pues le propuse montar una editorial y él me dijo que sí sin tener ni idea de dónde se metía y yo tampoco tenía ni idea, ¿no? Pero le dije, mira, quiero invitarte a formar parte de este proyecto que tengo muchas ganas de tirar adelante, que es montar una editorial especializada en fotografía, ¿no? Digo, la primera razón de montar la editorial es pasar más tiempo contigo. Así, literalmente. Porque claro, mi mejor amigo, amigo de infancia, y dices, bueno, con tu mejor amigo te ves una vez al mes, a vosotros os debe pasar también, lo del Sí. espejo de Viviana y Francesca, pues bueno, mira, es una Nos has excusa pillado. para... Claro, pues a mí me pasa lo mismo con José María, ¿no? Y le dije, mira, de esta manera, pues pasaremos más tiempo. Y efectivamente, pues los viernes es el día que trabajamos juntos en la editorial y cada viernes nos vemos. Y luego, pues nos pegamos los viajes a las ferias, etcétera, que no siempre son rentables, pero son rentables a nivel humano, ¿no? Porque nos tenemos el uno al otro, porque conocemos a gente, hay toda esa parte humana tan bonita, conocer a los lectores, a otros editores, en fin, es muy chulo. Luego, la segunda motivación era, y no nos engañemos, pues poder publicar y dar visibilidad a nuestros propios trabajos. Es decir, esto está muy claro, ¿no? Yo venía de hacer 2 autopublicaciones, Querido Vecino y Faraway So Close, que son mis 2 primeros fotolibros. En el caso de Faraway So Close, se lo había ofrecido a Ediciones Anómalas, a Montse y a Isra. Isra estudió conmigo en el instituto, bueno, los conozco de hace muchos años. Y con Querido Vecino, pues me encontré que el crowdfunding está muy bien, es un proceso muy bonito, sobre todo para un primer libro, pero luego te topas con el problema de la distribución, ¿no? Y es normal porque la estructura, digamos, de la industria funciona en forma piramidal, ¿no? Es decir, una librería trata con las distribuidoras tratan con las editoriales y las editoriales con los autores. Entonces, una librería no podría gestionar la relación con 40.000 autores, que son los títulos que tiene en su librería. Es imposible, ¿no? Entonces, tú como autoeditado vas allá, le ofreces tu libro con toda tu ilusión y es difícil que te digan que sí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quería, digamos, que mi trabajo tuviese más visibilidad, ¿no? Anómalas se interesó mucho por ese trabajo, de hecho lo querían publicar, pero ellos, bueno, siempre para publicar un libro lo que hacen es buscar financiación, ¿no? Y pasaban los meses y ese dinero no llegaba. Y bueno, pues los proyectos que tienen una vis un poco más poética, ¿no? De mirada de fotografía poética, son los más difíciles de financiar porque no puedes, en fin, es difícil encontrar, digamos, socios o gente que se interese en el mundo, ya sea privado o público, por una temática que es muy personal, ¿no? Y que les queda un poco lejos, ¿no? Cuando tú tocas un tema más de nuevo documentalismo, algo más cercano a la realidad, pues puedes pensar, mira, pues esta asociación o aquella fundación, ¿no? Que tengan relación con esa temática. Pero en la fotografía poética es muy difícil. Y ese era un libro, bueno, mis libros en general siempre tienen esa vertiente muy, muy poética, ¿no? Entonces, bueno, al cabo de 6 meses, 8 meses, ya no recuerdo, al final les dije, mira, lo siento, pero es que yo ya estoy haciendo otras fotos y tengo otros proyectos en mente y este libro lo quiero sacar. Entonces, al final lo volví a autoeditar yo con otro crowdfunding. Afortunadamente salió y estoy muy agradecido a toda la gente que lo compró, pero me volví a topar con el problema de la distribución, ¿no? Entonces decidí pues montar una editorial y eso pues ¿qué facilita? Bueno, facilita pues que puedas tener una serie de tiendas o alguna distribuidora que te ayude a que estén los libros en los lugares donde la gente va a buscarlos, ¿no? Y luego la tercera razón, y que también creo que la hemos demostrado con creces, pues era publicar trabajos de otra gente y ejercer como editor, ¿no? Porque yo en ese entonces ya estaba empezando a dar clases, descubrí, de manera muy tardía, pero descubrí mi fascinación por la docencia, es decir, algo que me apasiona, y creo que eso se nota en cómo doy las clases y por eso viene la gente a mí, porque realmente transmito ese entusiasmo por el proceso y ese amor por la fotografía y por los fotolibros. Y entonces, bueno, pues iba conociendo proyectos de gente a los que pensaba, ostras, este proyecto se merecería ser visibilizado, se merecería acabar en un libro. Y nadie se lo va a publicar porque en España es que somos 5 contadas. Aquí coges una mano, 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Somos las que hacemos fotolibros. Es decir, Sí. parece increíble, ¿no? Que en un país de 50 millones, no sé cuántos somos ya, solo haya 5 editoriales especializadas en fotografía. Entonces, esa era
la tercera razón, ¿no? Y desde el 2018 llevamos unos 40 títulos, de los cuales diría que 8 son nuestros. Hay 6 míos y 2 de Josep María. Estamos preparando el tercero de Josep María. Y los otros 30 y pico son de otros autores. O sea que realmente sí que estamos haciendo un trabajo de darle visibilidad y de editar. Me chifla editar. Siempre digo que no sé si me gusta más editar o fotografiar, ¿no? Porque editando es donde surgen los significados y donde se estructura la historia, donde se hace comprensible. En fin, es muy mágico editar. Es muy donde bonito. se reinterpreta todo, ¿no? Que Que eso también lo dice en el libro y es muy bonito. Suelen decir también que es donde yo he oído a más de un fotógrafo y a más de un editor decir que es también donde uno es más autor, quizá, incluso más que cuando saca la foto, pero bueno, ahí también habría matices en eso. Me acuerdo que una vez cuando estuvimos solo hemos estado una vez en Bilbao tomando un café. Yo he estado 2. Bueno, pues yo solo... En el Art Foto estuvimos, y que de repente... He dicho en Bilbao, ¿eh? Perdón. Pues yo quiero reivindicar el A Art lo Foto que en iba, Barcelona. A lo que iba yo. Recuerdo que dijiste que te llegaban, has citado ediciones anómalas, la de Monse e Israel, que te llegaban a veces, somos pocos, pero incluso nos confundimos, porque te llegaban a veces emails diciendo hola Monse. Claro, yo siempre aconsejo a los alumnos que cuando se presenten a una editorial, pues primero miren qué tipo de libros publica esa editorial, quién hay detrás, lo que han hecho, si tiene sentido que su trabajo encaja o no con esa editorial. Y claro, lo que hace mucha gente pues es hacer un mail tipo y enviárselo a todo el mundo, ¿no? Y realmente me llegan a menudo mails encabezados por el saludo, hola Monse. Claro, ese mail es difícil que yo me mire el trabajo de esa persona, ya con el poco tiempo que me queda, ya igual es que ni me lo miro, ¿no? Porque pienso, bueno, ya una persona que ni se interesa por saber quién soy yo y qué hago, pues no me vale la pena a mí perder el tiempo, ¿no? Entonces, El casting. El casting de hay que aviones. apuntar bien y escribir Eso un mail es. personalizado y entonces te lo miras de otra manera. Si a mí me escribe alguien diciendo, mira Alex, hace años que te sigo, me gusta tu trabajo y lo que publicáis, aquel libro me encantó, no sé qué, tengo un trabajo que creo que puede encajar en una de las patas de vuestra editorial, pues yo ese trabajo ya me lo voy a mirar seguro y con buenos ojos, ¿no? No digo que luego se publique, porque luego entran factores, muchísimos factores que son difíciles de controlar, ¿no? Y también porque recibimos en fin, trabajos cada semana, ¿no? Entonces, claro, si publicamos 7, 8 libros al año y ya son muchos, pues imagínate la proporción de los que puedes publicar en relación a los que te llegan es muy bajita. Pero bueno, enviar los libros, ya digo yo, igual que a los concursos, no es solo un tema de ganar, es un tema de visibilizar tu trabajo. Es decir, si tus copias o tus fotos se quedan en el disco duro, no va a pasar nada. La vida es movimiento, entonces si mueves tu trabajo y haces que la gente lo vea, pues igual esa editorial no lo sacará, pero igual el mail pues le llega a otra persona o el miembro de un jurado no gana, pero se queda con el trabajo y luego le da una oportunidad para participar en una expo colectiva y estas cosas pasan continuamente, ¿no? Entonces yo creo que está bien presentarse a editoriales y a concursos gratuitos, porque luego hay todo un tema de un negocio oscuro que sería otro tema de conversación. Una parte bastante oscura. Sí. Y presentarse, pues eso, a los concursos gratuitos y con tu trabajo sin ningún problema. Y si no ganas, no pasa nada. El año que viene te vuelves a presentar porque tu proyecto estará más evolucionado, lo habrás seguido trabajando, en fin. Y eso, los jurados, yo también soy jurado de varios concursos, nos damos cuenta, mira, este se presentó hace 2 años, pero fíjate este proyecto cómo ha crecido y ahora está mucho más maduro. Son cosas que se comentan, ¿no? Oye, Alex, yo te quería preguntar, es que a ti te podemos atacar, por así decirlo, por diferentes vertientes. Pero yo creo que le gusta, porque le da de todo. Autor, la de editor. Ahora que estamos hablando un poco más del tema de ediciones posibles, me imagino que el nombre será por esto de que sí es posible editar un fotolibro, lo de ediciones posibles, ¿o por dónde va lo de posibles? Absolutamente, sí, es por hacer posible lo que aparentemente parece es tan difícil, ¿no? Increíble y es tan difícil, ¿no? Sí, es exactamente eso, no tiene más. No va más allá. Bien, No. Yo quería preguntarte un poco cuál es el procedimiento habitual, es decir, a vosotros os llegan peticiones o emails de autores que dicen, mira, tengo este trabajo, querría saber si es publicable, o vosotros también contactáis a autores cuyos trabajos habéis visto en algún sitio. ¿Cómo procedéis habitualmente? Pues mira, se dan todo tipo de circunstancias. Cada libro es una historia. A veces los libros, las que menos, las veces que te llega por un mail y aquello se acaba convirtiendo en un libro, suelen ser poquitas. Yo siempre digo que para publicar un fotolibro
lo primero es que me tiene que encantar el trabajo, ¿vale? Yo me tengo que identificar con ese trabajo porque yo creo que los editores somos un poco coleccionistas de historias, ¿no? Entonces yo veo mi catálogo editorial, lo veo como una proyección de quién soy yo en muchos aspectos, ¿no? Luego otra parte que para mí también es importante es que el libro no esté acabado, ¿no? Porque yo como editor lo que me gusta es participar del proceso, ayudar al autor a encontrar su voz, a encontrar la mejor manera de organizar ese trabajo para convertirse en un objeto que comunique algo al lector, ¿no? Y en eso consiste mi trabajo. Yo no he montado una distribuidora, yo he montado una editorial, es muy diferente, ¿no? Y luego la tercera cosa, y que parece una tontería, pero para mí es muy importante, y es que me caiga bien el autor. Fíjate, pues porque luego vas a tener que pasar muchas horas trabajando con él, haciendo presentaciones, viajando, y yo, como te decía, el objetivo empresarial de la editorial es no perder dinero. Entonces, si no quiero perder dinero, la otra cosa que quiero es pasármelo bien y estar a gusto. No tengo ganas de lidiar con gente complicada o, ¿sabes? Entonces, todas esas cosas se dan normalmente cuando ya conoces al autor, ¿no? Desde un mail es muy frío, ¿no? Entonces, pues no sé, haces una presentación pues el otro día, este fin de semana pasado en Valencia, pues vino gente de Castellón, no sé qué, vinieron algunos fotógrafos, algunos que yo ya sigo en redes, estuvimos hablando, bueno, pues ya ves el aire de la persona y dices, ostras, pues este tío me ha caído bien, pues y además me gusta su trabajo, pues ahí se abre una posibilidad, ¿no? Luego también publicamos pues libros que vienen de concursos también, ¿no? Por ejemplo, hay un concurso en Torroella de Montgrí, que es un pequeño pueblo de l'Empordà, aquí en Cataluña, que cada 2 años convoca una beca y es poquito dinero, son 2.500 euros, pero Todo es que suma. no se necesita tampoco siempre mucho dinero para hacer un buen fotolibro, ¿no? Fíjate que el penúltimo fotolibro que publicamos, que ya llevamos 5, creo, de esta beca, pues quedó mención de honor en Arles, que es Ostras. la meca del fotolibro. Es decir, está París Foto y está Arles, ¿no? ¿Qué Y ¿Y fotolibro? qué libro Arles, era? era el de Ejercicios de invierno número 8 de Inés Molina Navea. Ah, Sí, es un libro muy especial que se hizo con muy poco dinero y llegó, bueno, en Arles hay 50 finalistas y luego hay el ganador y la mención de honor. Quiero decir que es un orgullo y un honor haber conseguido ese premio, ¿no? Y con muy poquito dinero. Entonces, no siempre el dinero convierte el objeto en el mejor libro posible, ¿no? Perdona, ¿eh? No, no, tranquilas. es que le estoy diciendo, pásame ese libro. Y es que estaba el jersey, el agua, y yo ni agua, ni mis gafas, ni mi jersey, no entendía. Mira, este es un buen ejemplo. Retomamos. Este es un Eso buen es. Es que ejemplo. te quería enseñar te quería decir, Espera, que sí. sácalo un poco porque Sí, sí. es que está en un plástico para que no haga Para que no reflejos haga la luz. Estaba pensando mientras estabas hablando ahora que creo, no sé si lo has dicho tú o lo he pensado yo, porque a veces mezclo las cosas, pero tenéis un estilo muy marcado también como editorial. El tipo de fotolibro, el tipo de autor también. Son fotolibros muy autorales y muy personales, a mí por eso me gustan tanto. Y el último que yo tengo es este After Sun, After Sun, para los puristas del inglés, de Paul Villadoms, que me escribió él además para mandármelo, y me llama mucho la atención porque últimamente me escriben bastantes autores que han publicado con vosotros Qué bien. para decirme, Leire, te quiero mandar mi fotolibro y tal. Y últimamente me digo, joder, si es de ediciones posibles. Y es que yo conecto mucho con ediciones. No lo digo porque Qué bien. estés aquí, pero es que Qué bien, conecto qué mucho bien. con este tipo de. Cuando estemos se lo recuerdas. Sí, hombre. Conecto mucho con Y- él. Pues mira, Porque este es un buen ejemplo. Yo conocí a Paul en una exposición de Querido Vecino, de mi primer trabajo, en el 2014. Imagínate, hace Ostras. 11 años, ¿no? Fíjate. Entonces empezamos una relación de amistad que, bueno, que ha ido creciendo poco a poco. Luego Paul se apuntó a uno de mis talleres en mi estudio de 2 meses de creación de fotolibros y narrativa visual con este proyecto ya. Y luego pues decidimos que, bueno, que era un proyecto que se merecía ver la luz. Pero desde que decidimos esto hasta que se publicó han pasado 4 años. Es decir, que los procesos a veces son muy largos, ¿no? Porque todo el tema de las postales antiguas encontradas y que se van contraponiendo como un contrapunto, digamos, del pasado glorioso de esos espacios que ahora están abandonados, ¿no? Eso es una idea que surgió a lo largo del proceso, ¿no? Es un libro en el que yo me siento pues muy autor también, igual que Paul. Evidentemente las fotos son suyas, pero hay muchos conceptos en ese libro y la narrativa visual, el orden, muchas decisiones que hemos tomado juntos, ¿no? Entonces, para mí, bueno, pues es un libro del que estoy muy, muy orgulloso. Es un libro, Como decías, digo,
voy a hacer un pequeño inciso, Alex, para los que no lo conozcan, así por decirlo rápidamente, serían espacios típicamente veraniegos, parques temáticos, piscinas, tal, que han sido abandonados, y es un poco como están ahora, es fotografía sobre todo pues de paisaje en ese sentido, ¿no? Y además esto se va intercalando con postales, fotogramas también de vacaciones familiares y tal, y la verdad es que es un libro que está muy, muy bien. Pues muchas Altamente gracias, me alegro de que te recomendable. guste. Sí, no, es que Sí. de verdad que me ha En la gustado editorial mucho. siempre decimos que tenemos como tres grandes patas o pilares que aguantan un poco conceptualmente el proyecto, ¿no? El primero sería la imagen poética, claramente. El segundo sería el nuevo documentalismo. Y el tercero sería, bueno, pues un tipo de mirada más arquitectónica o del territorio, pero también desde un punto de vista pues muy autoral, que es donde estaría el libro de Paul, ¿no? Pues con este tipo de fotolibros, que como digo, marcan un estilo en vuestra editorial, yo quería también hacer inciso en cosas que a veces los autores, yo sé, cuando hablo con gente que me escribe y así, se llevan sorpresas. No sé si la palabra es desagradable, ¿no? Pero uno cuando no sabe muy bien dónde se está metiendo y de repente dice, bueno, yo tengo este trabajo y quiero darle forma de fotolibro. Luego hay que ver si realmente se le puede dar esa forma o no. Pero ya un poco pasando de esa primera barrera de si se puede o no convertir eso en un fotolibro, hay cosas que luego sorprenden a los que van a hacer un fotolibro y es la primera vez que lo hacen. Por ejemplo, la importancia del diseño, cuando se les pregunta el tamaño, por ejemplo, del libro, ¿no? Hay gente que dice, ¿cómo que el tamaño? ¿No? Eso me imagino que te pasará a ti también, ¿no? Estuvimos hablando con Juanjo de Underbau también, que incidía un poco también en eso, ¿no? Que esto, hoy en día, los fotolibros, y no creo que nadie se sorprenda, ya no es solo un soporte de lo que es la fotografía, es un objeto. Y el Bueno, fotolibro para mí, también es parte de la historia y del diálogo que tú como espectador tienes con esas fotografías, porque tú no ves igual una fotografía en un libro pequeño, esto parece una perogrullada, pero es verdad, porque te no, tienes que acercar absolutamente. mucho al libro, que en un libro grande que te lo tienes que alejar, y eso mediatiza tu relación con esa historia y con esas imágenes. Ahí has explicado la primera regla, digamos, ¿no? de decisiones que hay que tomar, ¿no? Un libro pequeño genera una intimidad. ¿Por qué? Porque tienes que acercártelo más para mirarlo, primero. Y segundo, que al acercártelo más, la gente que está a tu alrededor no lo ve, con lo cual es una relación íntima con el objeto. Lo puedes llevar en el bolso, abrirlo en cualquier sitio, mirarlo en cualquier momento. Eso es así. Un libro grande requiere de una distancia para poder abarcarlo todo, con lo cual te lo alejas, con lo cual la relación es más distante, es más fría y a la vez es más compartida, porque la gente que hay alrededor lo ve. O sea que son dos objetos totalmente diferentes, ¿no? Y sí, yo siempre digo que el fotolibro para mí se parece mucho más al libro de artista que al libro de fotografía, porque aúna no solo fotografía, sino aúna también diseño gráfico, aúna todo lo que son materiales de encuadernación, tipografías, un montón de decisiones que lo que hacen es potenciar o intentamos que potencien el discurso del autor, ¿no? Esa es la idea. Si tú tienes una historia pequeñita, íntima tuya, pues que no se te ocurra hacer un libro gigante, porque es un contrasentido a priori. Otra cosa es que quieras jugar al trampantojo, y, en fin, que lo podamos justificar, ¿eh? Siempre hay excepciones, pero a grandes rasgos el libro pequeño es un libro íntimo y el grande es un libro, pues, bueno, más como de imagen más objetiva, ¿no? Más mental, diría, ¿no? El pequeño es más de corazón y el grande es más mental, ¿no? Y fíjate que esto me trae al recuerdo otra cosa, que es algo que también me ha pasado bastantes veces, y es de gente, yo hago tutorías privadas, como tú he visto que acabas de empezar. Sí, estoy un poco sepultada, pero sí. Bueno, y yo empezaré con Alex la semana que viene. Sí. Muy bien, ahí estamos. Sí, Va a ser el tutor de Sí. Inma. sí, me hace ilusión tener A mí profe. también, a mí también. Muchas. Sí. Y me ha pasado varias veces que personas que me han llamado para directamente editarles su trabajo, ¿no? Y que me dicen, pues mira, quiero que lo edites tú y bueno, yo lo superviso, pero lo hacemos a distancia y yo confío en tu criterio, en fin, yo les hago una propuesta, se habla, tal, otra propuesta, vamos trabajando. Me ha pasado que de editar el trabajo de otra persona que a priori no conocía de nada, pues me he enamorado del proyecto y he acabado publicándolo con ediciones posibles. Es el caso de Leila Forés, que sé que es un libro que te ha gustado Maravilloso, mucho. Promenade, de Leila Forés. Es un libro precioso. Y Sí, lo surge tengo así. por ahí también. Yo no conozco a Leila de nada y ella me llama un día y me dice, mira, quiero hacer un fotolibro, no tengo ni idea de qué es esto, házmelo. Entonces no solo lo edito, sino que monto el equipo de trabajo, el diseñador, contacto con Juanjo, el impresor,
contacto con Dani de Artefacto y bueno, y conseguimos hacer un objeto que está ganando muchos premios, que es un objeto bellísimo y que creo que transmite muy bien la historia que Leila quería transmitir, ¿no? Y fíjate, podríamos seguir hablando de este libro porque es que realmente Porque este es tan libro, bonito, además, ¿no? qué importante es a veces, bueno, a veces no, siempre hablar con la gente que realmente sabe, ¿no? Porque Juanjo, yo recibí este libro porque tú me lo mandaste, lo necesitaba todo correr yo, no me acuerdo muy bien para qué. Pero, para entrevistar a Juanjo, Para Juanjo, precisamente. sí, porque Entonces, queríamos. Alex me hizo el favor de enviármelo a todo correr Sí, y cuando hablamos con Juanjo, claro, yo le había echado un par de miradas porque tampoco tuve tiempo para más, ¿no? Pero sobre sí. todo me fijé además sobre todo en las fotos. Sí que es verdad que, bueno, que vi que era el libro, pues como dices tú, un libro que te lleva mucho a la intimidad porque es chiquitín, pesa poco, es como delicado el material de el papel, las páginas, todo, las fotos también, pero no me había fijado en una cosa que Juanjo a mí me la descubrió y creo que Inma también, Sí. cómo había jugado, por ejemplo, con el color del papel de las páginas, ¿no? Y cómo ese libro que te cuenta una historia que va de la oscuridad hacia la luz, esa misma historia se refleja en el color de las páginas que se va aclarando, pero es Correcto. muy sutil, o sea que no es una cosa que la veas a simple vista, ¿no? Y todas esas cosas que tú a veces no ves o no eres consciente de ver, pero que percibes a medida que estás haciendo una lectura pausada, claro, está del libro, ¿no? Claro. Y luego hay todo lo que juega el subconsciente. Hay muchas cosas Sí. que no le ponemos palabras, que no somos conscientes, pero que están pasando allí a nivel subconsciente, ¿no? La narrativa visual se basa en eso, se basa en que fluya la lectura sin una necesidad de ponerle palabras, porque no estamos trabajando con palabras, estamos trabajando con imágenes y la imagen funciona a otro nivel, no al mismo nivel que la palabra, ¿no? Ese fue un libro particularmente difícil de editar porque era un gran reto. Leila me mandó 200 autorretratos, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿y cómo ordeno 200 autorretratos? Es decir, ¿por dónde empiezo, no? Porque claro, esto no es un libro de fotografías donde, bueno, vamos a poner las fotos una detrás de otra, bien impreso y que quede bonito, no. Aquí necesitamos un concepto detrás que refuerce la idea autoral, ¿no? La idea del trabajo en su globalidad, ¿no? Bueno, pues tras mucho hablar con Leila y probar yo varias cosas, después de imprimirme yo las fotos, porque siempre trabajamos con fotografía física, eso también es fundamental, pues en uno de sus mails Leila me decía una cosa muy bonita y es que ese trabajo a ella le había ayudado a ir hacia la luz, ¿no? Ella tenía unas circunstancias familiares pues complejas, era cuidadora de su madre, murió la madre, luego tuvo que cuidar al padre, en fin. Y que ella cuando se hacía fotos pues era una manera de, digamos, de reforzar la mujer fuerte que ella lleva dentro, pero también de reconocerse en esa búsqueda de lo positivo, de la luz, ¿no? Y entonces de repente pensé, ostras, pues ¿por qué no utilizar esa metáfora como algo literal y ordenar las fotografías de la más oscura literalmente a la más clara, ¿no? Y de repente las puse en la mesa y dije, eureka. Luego tuve que mover 4 cosas para que fluyera a nivel visual, pero ya estaba funcionando, ¿no? Y dije, espero que le guste la idea, ¿no? Y por suerte, pues le encantó. Y luego Juanjo retomó esta misma idea para hacer ese cambio de papel que tú mencionabas, ¿no? Empezar con un papel un poco más oscuro, ¿no? Más ivory, ¿no? Que le dicen, marfil. Sí. Y luego pasar a un papel más clarito, más blanco, de una manera muy sutil, ¿no? Luego hace otra cosa muy bonita y es que es la puesta en página, las fotografías, cada página están en un lugar diferente y te da la sensación de que es como una bola que intenta escaparse, ¿no? De sus circunstancias, ¿no? Y al final del libro hay este desplegable con un tríptico tan bonito que consigue escapar y huir del libro, ¿no? O sea que, bueno, creo que todas esas decisiones sumadas hacen que sea un objeto pues bueno, muy delicado, muy bonito, en el que hay muchas lecturas posibles. Los buenos fotolibros, vuelves a ellos al cabo de unos meses Sí. y te dicen cosas nuevas, te descubren nuevos matices, cosas que no te habías fijado, tú también estás en otro momento. La lectura siempre es activa, ¿no? Uno no puede enfrentarse a un fotolibro como se enfrenta a una serie de Netflix. Me siento en el No. sofá y dejo que me lo digan todo, ¿no? No, en un fotolibro hay que hacer un esfuerzo, hay que poner de tu parte y eso hará que la experiencia sea mucho más profunda porque estás fusionando quién eres tú con lo que te explica el autor, ¿no? Y eso es algo precioso. En la novela también hay bueno, es que como varios conceptos, ¿no? El guardián de la memoria, voy a dejar ahí, cositas, porque yo me voy a venir arriba, sino dando spoilers todo el rato. Y hablando de eso que dices tú, hay un momentito en la novela, que no sé si será verdad o no, pero tampoco me interesa saberlo, que el prota se encuentra con una persona que ha sido muy importante en su formación fotográfica.
Ujú. Y pues eso, ¿no? Le agradece el haber sido su profesor y demás, ¿no? Y el otro le dice, pues ya siento haberte, ¿no? Haberte dado Contagiado. contagiado el dolor de la lucidez. ¿Tú crees que has contagiado el dolor de la lucidez a alguien? Es un dolor muy agradable, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, cuando uno vive en la inconsciencia o en el desconocimiento o en la falta de información, pues bueno, nos guste o no, a veces vive más tranquilo y más feliz, ¿no? Cuanto más sabemos y más conocemos y más al día estamos y más conscientes somos de quiénes somos, bueno, pues al principio sí que hay un punto de dolor, ¿no? Escarbar en el pasado de uno, en los propios miedos, en los fantasmas, para tratar de, bueno, de expresarlos a través del arte, pues es un camino más difícil, ¿no? Que dar la espalda. Lo que pasa es que el camino del autoconocimiento creo que también es un camino, bueno, de búsqueda de la luz, ¿no? Y al final, pues yo creo que, en fin, estamos aquí para evolucionar y para mejorar como seres humanos, para cuidarnos entre nosotros, para cuidar el planeta. Bueno, muchas cosas que, por desgracia, nuestros políticos y gran parte de la sociedad pues no tiene todavía la conciencia, ¿no? Y creo que el arte, pues bueno, puede empezar por ahí también, haciendo un trabajo personal, ¿eh? No digo que todos los trabajos, ni mucho menos, tengan que ver con mirarse el ombligo y explicar los traumas de uno, ni mucho menos, ¿no? Pero el artista siempre tiene ese pozo. Mira, al final no hay narrativa posible, no hay historia posible sin conflicto. Y eso es la base de las historias desde los griegos, no me lo invento yo. Los temas son pocos y son los grandes temas universales. Y al final siempre es el héroe que sale de casa, pasa por un viaje y vuelve a casa cambiado. Y ese cambio, Siempre ese hay un cambio está, Ulises, ¿no? claro, en Ulises, ¿no? Estamos todos ahí, ¿no? Y ese viaje, pues, es doloroso, claro que es doloroso, ¿no? Igual que, pues, tener una relación de pareja, pues claro que es doloroso y también te da mucha alegría. Tener hijos, sí, claro que es doloroso tener hijos. Te hace sufrir mucho, pero ostras, ¿cómo compensa, no? O Claro. sea, nunca lo cambiaría por nada, ¿no? Entonces, bueno, la vida es eso, es luz y oscuridad, igual que la fotografía, ¿no? Yo voy a cambiar un poco así de tercio, porque te voy a hacer una pregunta y quiero que te mojes, Alex. Seguimos hablando Muy de bien. fotolibros. Y luego vamos a hablar un poco de tu obra porque me parece también muy interesante. Eh, Últimamente, bueno, en los últimos años se editan, se ven muchos fotolibros de muy diferente padre y madre, y me imagino que tú también, que te dedicas a esto y aparte que eres un apasionado de la fotografía y de los fotolibros, también verás muchos fotolibros. Y se ven cosas a veces que están muy bien, pero otras que no están tan bien, ¿no? No sé si fruto de las modas o fruto de los clichés, ahí ya no me voy a meter, ¿eh? Pero ¿qué cosas ves o percibes tú últimamente en los fotolibros que dices, madre mía? Bueno, yo creo que hay una cosa que sí, seguro que me caen collejas, pero no pasa nada, ¿no? Yo Dale, dale, digo estás en lo que casa. pienso, ¿no? Creo que ha hecho un poco de daño o bastante daño al mundo del fotolibro y a la fotografía en general el hecho de pensar que con un grupo de fotos mediocres o de malas fotos podemos hacer un buen fotolibro, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues porque luego la gente, el lector, intenta descifrar aquello y no lo consigue, ¿no? Y no lo consigue porque es que está mal hecho, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? También se autopublica mucho trabajo. Yo siempre digo, si te quieres autopublicar, está muy bien, pero no te autoedites y te autodiseñes, porque tú probablemente no eres ni un experto en narrativa visual, ni un experto en tipografía, en fin. O sea, el aprendiz de tipógrafo, ¿no? Antiguamente, cuando no habían ordenadores, se pasaba 10 años trabajando con el tipógrafo para aprender el sentido de esas tipografías. Tú cuando le encargas un trabajo a Juanjo Justicia de Anderbao, que ahora hablábamos con él, y te hace una primera propuesta, te justifica por qué ha escogido cada tipografía del libro. Te lo explica. Mira, es que esta tipografía fue creada a mediados del siglo XIX en Inglaterra, en la época victoriana, y esta es una relectura, y como tu trabajo tiene que ver con esto, y bueno, entonces dices, vale, estoy sumando, estoy aportando contenido, matices, sutilezas a ese objeto, a esa historia, ¿no? Entonces, claro, gente que se autopublica, se autoedita, se autodiseña, es muy difícil. Hay muy pocos fotógrafos que sean capaces de crear grandes fotolibros haciéndolo todo ellos. Muy pocos. Está David Jiménez, por ejemplo, pero claro, Uf, él hace un poco de claro, trampas. Primero porque todos sus fotolibros son a sangre, con lo cual ya, ya no se moja con la puesta en página, claro. que le tengo Ya mucho te quitas cariño. unos cuantos dolores de cabeza con Es un eso, gran ¿eh? tipo y un gran fotógrafo. Y luego otra cosa es que tampoco diseña, porque como no pone créditos, sino que los créditos es una pequeña línea al final casi inapercebible, ¿no? Pues también se quita el marrón del diseño, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, yo creo que hay que rodearse de un buen equipo, de gente que tenga experiencia
para luego crear un objeto que ya de por sí es difícil de descifrar. O sea, Sí. no nos enseñan a leer imágenes. Esto es otro tema, ¿no? Yo tengo 2 hijas de 12 y 16 y en el colegio te aseguro que nadie les ha enseñado a leer una imagen, pero es que a leer varias imágenes juntas todavía menos, ¿no? Todavía menos. Y esto, bueno, pues yo creo que, en fin, yo tengo la teoría esta un poco conspiratoria de que es muy consciente por parte en fin, de quien decide la educación, etcétera, ¿no? Porque, bueno, ya les interesa tenernos controlados a través de la imagen. O sea, parece mentira que 50 años después de los primeros anuncios de la Coca-Cola, donde había un hombre y una mujer con la Coca-Cola en medio sacando espuma a modo de símbolo fálico, todavía estemos con el mismo anuncio. Y que digas, pero ¿cómo puede ser que la gente todavía no lo haya entendido, ¿no? Entonces, Sí. bueno, creo que falta educación por un tubo, ¿no? Entonces, enfrentarte a un fotolibro como lector, entiendo que ya es complejo. Si encima 2 de cada 3 fotolibros que coges no están bien construidos, pues imagínate el despiste, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante que haya gente como tú, por ejemplo, como yo, como bueno, pues que recomiende libros, ¿no? Que haga clubs de lectura, que en fin, que enseñe libros que están bien acabados y explique por qué están bien hechos, ¿no? Eso es importante también. Claro, Sí. yo tengo un club del fotolibro que tengo ya 40 personas, nos reunimos en grupos de 10 una vez al mes y les presento 3 libros. Y en 3 horas leemos 3 libros con los móviles apagados. A veces no nos da el tiempo ni a leer los 3 y solo podemos leer 2, página por página, y analizamos y comentamos, desciframos. Es maravilloso, Eso es una es maravilloso, ¿no? Yo quiero hacer un alegato, Alex, a una propuesta que, bueno, ya te ha dicho también Leire, pues a que lo haga un poco online. Sí, Que no te un poco. sea muy esclavo, porque Yo te claro, digo, a ver, yo Alex, puedo ir a porque Barcelona sin a nosotros problema, Barcelona pero nos pilla todavía un poco lejos. yo aún tengo pensión allí, pero yo, por ejemplo, Tengo no. varios que vienen de Madrid una vez al mes. lo sé, mi amiga Rosana. Pero sí, me lo voy a plantear seriamente lo del online, porque sé que, o sea, no me Es que gusta eso es tanto porque superinteresante. me gusta tocar el libro, Sí, etcétera. y la ya sabéis. convivencia con la gente, se Sí, nota un la montón. experiencia física con el las virtual personas. no tiene nada que ver con el físico, No. eso ya lo sabemos, pero sí Pero que es verdad verdad que el Con que hagas acceso- uno al trimestre, nosotros felices. O sea, que no te suponga tenemos uno al que mes. decir nada. como- Nosotras te damos todas las facilidades Sí. del mundo y ya sabes que ya tienes a 2 apuntadas. Ya tienes esas dos. O sea Muchas que gracias, muchas gracias. ya el primer paso ya lo has dado, Alex. Solo Lo falta tendré en cuenta. anunciarlo. Lo tendré en cuenta. Pero eso- Tú me ayudas a promocionarlo, Leire. Venga, yo te ayudo Y en lo desde que el sea. podcast, Yo todo. te Muy ayudo bien. en lo que sea. Estupendo. Todos Digo suman. que quería un poco subrayar lo que has dicho, la importancia de cuando haces de cuando haces cualquier cosa, pero estamos hablando de fotolibros, de sobre todo si es una forma además de respeto a ti mismo y de respeto a tu trabajo, el contar con gente que sabe hacer las cosas y no cortarse a la hora de decir, bueno, pues tengo que pedirle a un diseñador que me ayude, pues porque yo realmente no sé muy bien qué forma darle, o tengo que recurrir a un editor porque yo puedo tener una idea de cómo quiero contar la historia, pero es que tampoco es mi campo. O sea, yo he hecho las fotos y intuyo que aquí hay algo, pero igual no sé ordenarlo de manera. Es como, siempre digo lo mismo, como decía Navia, que tú sabes escribir, pero no eres. Chupito, Leire. Es que es verdad, es que Navia, es muy chupito. gráfico. Tú sabes escribir, pero eso no quiere decir que seas escritor. Entonces es un poco lo mismo. Tú haces Claro. fotos, pero tú no editas fotos. Tú igual no sabes poner el orden a esa historia. Y quería entrar también en el tema precisamente de la edición, porque muchas veces se preguntan en las entrevistas qué es una buena foto. No te vamos a preguntar eso, ¿eh? ¿Qué es una buena foto? Pero yo te quería preguntar a ti, Alex, ¿qué es una buena edición o qué tiene una buena edición? Pues fíjate, una buena foto, por llevarte la contraria, es una foto que responde a 3 conceptos muy claros, ¿no? Y están en la palabra REC, R-E-C. REC viene del inglés grabar, ¿vale? Es una foto que tiene que quedarte grabada en la memoria, pero también es el principio de recordar. La R de registro. Una imagen siempre parte de la realidad. El fotógrafo reencuadra la realidad para contar lo que siente o lo que quiere explicar a nivel intelectual, ¿no? Siempre partimos del registro, no es como el pintor que parte de un lienzo en blanco, ¿no? El registro. La segunda, la E de evocación. Una imagen tiene que ir más allá de la imagen, tiene que traspasar la imagen. La fotografía, si se queda en sí misma, es una fotografía que no está lograda. Una fotografía tiene que ser capaz de evocar y de conectar con la emoción del lector, del que mira, ¿no? Y la tercera es el concepto. Tiene que responder a un buen concepto y sobre todo cuando hablamos de un grupo de fotografías. Y perdona que te haya contradicho. Ahora vamos a la edición.
Es que una cosa va muy ligada con la otra. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Creo que es importante sentar las Sí, ya veo bases. por dónde vas. Para mí, y no estoy hablando ni de fotografías bien enfocadas ni bien expuestas, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Una buena fotografía puede ser perfectamente, pues eso, técnicamente puede ser muy patosa, pero puede ser una imagen muy potente a nivel visual y emotivo, etcétera, ¿no? Una buena edición, pues mira, una buena edición no se hace a base de muchas buenas fotografías, se hace a base de alguna gran fotografía rodeada de fotografías buenas o correctas, ¿vale? Esto, pues es como la música o como la arquitectura, fíjate, se parece muchísimo, ¿no? Primero tenemos que sentar las bases, los cimientos, ¿no? En arquitectura serían, pues, los cimientos físicamente, ¿no? Para que luego el suelo no tiemble y se caiga la casa, ¿no? En música sería, pues, la base armónica, porque luego hay que construir encima de eso arreglos, melodía, etcétera, ¿no? Eso tiene que estar muy sólido, ¿no? En fotografía necesitamos saber el tema. Esa es la base, son los fundamentos de una narrativa visual, de una historia. Si no sabemos lo que estamos explicando, que es lo que le pasa a la mayoría de fotógrafos, y te diré por qué, es muy fácil entenderlo, porque la fotografía es una disciplina muy intuitiva. Es decir, ves algo que te llama la atención, disparas, ya tienes la foto, ¿no? El escritor, antes de ponerse a escribir, piensa mucho lo que va a escribir, ¿no? ¿Qué tono le voy a dar? ¿Qué personajes? ¿Cuál es su historia? Tiene un montón de cientos de páginas que no van a salir en el libro, que son historia de fondo para poder escribir luego el libro. El fotógrafo trabaja de otra manera. Bueno, Robert Frank decía que hay dos tipos de fotógrafo. El que primero dispara y luego piensa, o el que primero piensa y luego dispara. Y es muy cierto, ¿no? Pero en definitiva hay un momento de pensar, ¿no? El por qué he hecho esta foto o qué quiero comunicar con esta foto o qué va a ser capaz de comunicar esta imagen, ¿no? Al margen de lo que yo haya sentido, de lo que pasaba fuera del encuadre, que por eso cuesta tanto que los autores se editen, porque tienen ese apego emocional y ese recuerdo de cuando hacían la foto, ¿no? En cambio, los editores tenemos una distancia con eso, ¿no? Lo que te decía, algunas buenas fotos icónicas tiene que haber, yo creo, en todo proyecto, porque tú cuando cierras un libro, igual que cuando acabas de escuchar un disco, te vas a quedar con aquellas 3 melodías, te vas a quedar con aquellas 3 o 4 fotos que no vas a olvidar y que para ti van a ser el registro de aquel libro, ¿no? El resto de fotografías nos sirven para hilvanar, para crear esa melodía, ¿no?, que surfea alrededor del tema principal. En música clásica está clarísimo, ¿no? Hay aquella melodía que va repitiendo de manera aleatoria en diferentes momentos, diferentes instrumentos y con diferente presencia. A veces el tema principal no es lo primero que estoy enseñando en esas fotos, sino que queda en un segundo plano y vienen los temas secundarios, que siempre tiene que haberlos también, y que ayudan a que la historia sea más compleja. Si solo hablo de una cosa y lo cierro a eso, bueno, va a ser difícil que la cosa tenga interés, ¿no? Porque va a ser como muy obsesivo y muy repetitivo. En cambio, si yo tengo claro mi tema y tengo claros mis subtemas, y los temas principales, como te decía, son los grandes temas universales que nos conectan a todos, pues será mucho más fácil vehicular la historia, ¿no? La melodía, ¿no?, es ese tema principal que va surfeando por encima de los cimientos. Y luego tenemos los arreglos en música y tenemos también los arreglos en arquitectura, ¿no?, las formas que se le da, pues, a los acabados, etcétera. Y esto sería, pues bueno, todo lo que rodea las fotografías, ¿no? Los materiales, la encuadernación, las tipografías, todos esos elementos que acaban de construir ese objeto, ¿no? Mira, voy a leer una frase rápida. Esta no es del libro de Alex, ¿eh? Es uno que editaron, que se lo compré yo en Artfoto, de la colección esta de los arquitectos y demás, ¿no? Es que enlaza muy bien. Antes se me ha escapado, no he podido decirlo, pero ahora la voy a meter. Dile, que es tu rápido. momento. Es mi momento. El fotógrafo, como el arquitecto, levanta 4 paredes, los 4 límites de la imagen. Como hace el arquitecto, el fotógrafo define el espacio por el que deben pasar los demás. Uno, todo el cuerpo, y el otro, los ojos. En ambos casos, el espacio creado es un refugio. Uh-huh. Es que lo he leído ya a la mañana otra vez. Ostras, qué bonita es esta frase. Y lo que estabas Qué diciendo tú, bonita la Alex, idea. sí, de refugio. De refugio, ¿verdad? Es que sí. Es Sí, de preciosa. refugio, ¿no? Me encanta esa idea de refugio, sí. Cuando estabas hablando de la edición, de esos momentos de mayor intensidad que luego se van intercalados con momentos de más calma, al final estamos hablando de ritmo. Y tú que has sido y te has dedicado a la música durante tanto tiempo, además lo explicas muy bien. Yo quería hablar un poquito, no sé cuánto llevamos. Llevamos 1 hora, pero bueno, vamos a hablar de su trabajo, ¿no? Es que quiero hablar del trabajo de Alex, porque Hombre, que ha venido a hablar
de mi libro. Como suele decir Leire, de todas maneras te emplazamos a otra entrevista. Pero bueno, vamos a poner la miel en la gente. Pero bueno, quiero no profundizando mucho, porque encima tú acabas de sacar, has vuelto a sacar un fotolibro, el octavo, el Horizons, que se dice así en inglés, horizontes, para que la gente no se me asuste. Que cuando has dicho que las fotos en el libro de Leila se movían un poco para arriba y para abajo, ese libro tiene una cosa muy curiosa, y es que, bueno, como habla del horizonte, lógicamente, el horizonte se mantiene en el mismo nivel todo el rato, y lo que se mueven son las fotos, y es un libro Correcto. muy Eso es. curioso. Pero yo quería decir, tú empezaste en el 2014 con un trabajo como muy documental, que es Querido Vecino, que tú documentas a la gente que vive en el barrio de Barcelona, que es un barrio muy particular, ¿no? Porque es como, está como en mitad en una parte que es con más naturaleza, ¿no? Como con mucho bosque, no es Barcelona ciudad, que nos estamos haciendo todos a la idea, ¿no? Y tú vas a vivir allí y documentas haciendo retratos a los vecinos, a tus vecinos en aquella parte. Eso es, como digo, en 2014 es un trabajo que haces en color, autopublicado. Luego tienes uno que a mí me fascina, 2 años después, 2016, Far Away So Close, autopublicado también ya en 2018, con ya ediciones posibles. Sacas Beware of the Dog. Todos los títulos son en inglés, pero yo te he de decir que es porque es como más musical, y tú en tu casa hablas inglés, ¿no? Porque tu mujer es inglesa. Todo Exacto, tiene sí. su toque personal. Luego está La Velocidad de Escape, que yo te conocí a través de este libro que te compré, y me encanta, o sea, es un libro que me fascina. En 2021, Not About Lockdown. En 2022, Summer's Almost Gone. Tú publicas mucho, Alex. En el 2024, And Into the Forest I Go. Y este de Horizons del 2025. 4 en color, como he dicho antes, 4 en blanco y negro. Eso siempre está justificado. Quiere decir que uno no dice de repente, la voy a hacer esto en color. Te quiero decir que es un poco también el tema el que te lleva, ¿no? A esa elección de la que siempre hablamos de blanco y negro o color. Yo trabajo, sí, indistintamente en blanco y negro color, pero sí que cuando estoy haciendo fotos yo las veo ya en color o en blanco y negro, es decir, no es algo que decida luego en la edición. Tengo muy claro si estoy trabajando en color o en blanco y negro, ¿no? Según el tema que esté tratando o según el tipo de fotos que esté haciendo, ¿no? Fíjate, el blanco y negro, claro, ya tiene un nivel de abstracción, ¿no? O sea, la realidad es en color, entonces trabajar en color a nivel documentalista, digamos que es como más lógico, más cercano, ¿no? Trabajar la poética desde el color es mucho más difícil, ¿no? Porque, porque el color, como nos acerca a la realidad, generar una poesía desde lo que aparentemente es real cuesta mucho más que desde el blanco y negro. Yo creo que el blanco y negro en ese sentido ayuda muchísimo, ¿no? Y yo tengo, varios trabajos en los que he intentado justamente trabajar la poética desde el color, ¿no? Como reto. Fíjate, soy una persona que, como has nombrado mis trabajos y como sabes, pues todos ellos son bastante diferentes, ¿no? Yo quiero pensar que tienen pues unos hilos conductores, ¿no? Unos ¿no? elementos que cohesionan y que me definen como autor, pero sí que es verdad que soy un autor que no me gusta repetirme. Fíjate, iba a decir discografías, pero no, librerías. Es decir, tengo colecciones de libros de fotógrafos que me gustan y que me compro todos sus libros, y que llega un momento que digo, ostras, es que otra vez lo mismo, ¿no? Y me lo compro igual porque me gusta, pero pienso, y no se aburre él haciendo lo mismo durante 15 años, ¿no? Yo necesito retos y necesito salirme de la zona de confort. Cuando veo que cuando llegué al Summer's Almost Gone, pensé, mira, en blanco y negro, poético, con imágenes más o menos familiares y tal, no lo vas a hacer mejor. Es decir, con este libro ya lo he hecho lo mejor que sabía, ¿no? Entonces, haz otra cosa, plantéate otro reto, porque si no, para hacer lo mismo peor, no. Y entonces, hice el del bosque, que de hecho ya venía haciéndolo desde el 2013. O sea, quiere decir que me puse a acabarlo, digamos, y a conceptualizarlo y a editarlo, etcétera, ¿no? Pero la mayoría de trabajos son trabajos de largo recorrido, trabajos que llevas 10 años disparando. Yo trabajo mucho con el archivo y es algo que recomiendo mucho a los fotógrafos. Sí, porque el archivo, fíjate, tiene algo muy bonito. Sábanas blancas, Alex, ¿no? Sábanas blancas. Quiero que cuentes lo de las sábanas blancas, por favor, que me ha hecho mucha gracia. ¿Sabes a qué me refiero, no? No, la verdad es que no. ¿Se te ha olvidado ya? Madre mía. Se me ha olvidado. Que me he perdido también. Es un texto de tu página web en el que dices que tú
es verdad lo que has dicho ahora, que trabajas mucho, no tanto, a veces pensamos que los fotógrafos tienen un tema, y también es así a veces, y empiezan a fotografiar pensando en ese tema, pero tú eres muy de mirar el archivo y descubrir las historias en fotografías que tú has tomado, no pensando en un tema concreto, sino descubrir esas historias que están ahí ocultas, ¿no? En el archivo, por así decirlo. Exacto. Y en un texto que tú tienes... dices cómo tú te metes, hay un momento en que te metes en tu archivo y empiezas a ver que llevas años y años y años fotografiando sábanas blancas. Pues es verdad, pero ya no me acordaba de ese texto. Sí, sí que es verdad. No he hecho nada con esas sábanas blancas, ¿eh? Si no se han Bueno, pero ahí convertido en nada. están, ahí Pero ahí están. están nuestras pequeñas obsesiones. Sí, yo Sí. creo que el archivo lo que tiene de interesante es que te enseña cuáles son realmente tus intereses. O sea, te enseña quién eres como fotógrafo. No pasado por el filtro ni de lo que hacen los demás, ni de lo que te gustaría hacer, ni de quién te gustaría ser, no, sino quién eres de verdad, ¿no? Porque todas esas fotos que tú disparas desde el estómago, pues están ahí esperando a ser descubiertas. Entonces, bueno, hay varios de mis trabajos, unos cuantos, quizás incluso la mayoría, que surgen de un día, pues estar revisando el archivo, que es algo que hago de manera periódica cada X meses, y ver una fotografía que actúa como detonante, es decir, por ejemplo, la velocidad de escape que citabas, pues vi una fotografía que dije, ostras, esta fotografía está hablando sobre el concepto de la libertad, pero es que este concepto de la libertad yo creo que ya lo he fotografiado muchas veces sin ser consciente. Entonces me voy al archivo, miro las fotos de los últimos 7, 8 años y de repente pues hago una selección de 500 fotos que tienen una relación conceptual con la libertad. Y con eso empiezas a jugar y acabas pues construyendo una narrativa, una historia que potencialmente puede acabar siendo un libro, ¿no? Eso es una manera muy bonita de trabajar y sobre todo para fotógrafos que no tienen pues quizás el tiempo para dedicarse a hacer un proyecto de estos que tienes que pues ir a un sitio, viajar, ir muchas veces, insistir, ¿no? Fotógrafos que trabajan más, pues aquello, el fin de semana salgo un rato a hacer fotos, estoy seguro que tienen allí fotolibros potenciales en sus archivos, segurísimo, ¿no? Y más por la experiencia con mis alumnos, ¿no? En el libro, y ya me voy a callar porque estamos cerrando, pero bueno, no me llevo comisión, ¿eh? Si empezáis a comprar el libro de Alex, que está bastante Además es que agotado. está agotado, así que Bueno, no. yo Estoy lo he intentando conseguido de convencer. milagro. Espera, que voy a hacer aquí un anuncio. Dale, Estoy dale. intentando convencer a alguna editorial para que haga una reedición de las fotos que nunca hice, Es de que, la novela. es que Porque está la muy verdad es que, bien. bueno, ha gustado mucho, la gente, el Sí, feedback ha sido muy bueno sí. y bueno, está agotado. Hice 500 copias, se agotaron y me sabe mal no tener más. Pero bueno, yo no lo voy a reeditar porque, en fin, estoy en otras Porque cosas. eso te iba a decir, eso ya tuvo su momento. Sí, Quería enlazar con lo que has dicho, porque en el libro hay un momento en el que explica, ¿no? Pues el por qué haces fotos, no sé qué, no sé cuántos, pero voy a dejar para que la gente encuentre en algún sitio el libro, que explica muy bien eso a través de la metáfora, ¿no? De cuando tú estás fotografiando la pluma que está en el borde de una mesa, no está realmente fotografiando esa pluma que se cae, ¿no? Ahí hay algo detrás, ¿por qué te ha llamado la atención, ¿no? Y ahí claro. lo explica muy bonito en el libro como metáfora y por qué un fotógrafo hace fotos. Bueno, no diremos cómo lo explico para no hacer spoiler, Pues me estoy pero sí, conteniendo todo el rato, ¿eh? pero Pero sí, sí, sí. es que está Como muy decía bonito. antes, ¿no? Una buena imagen responde a la evocación, ¿no? Es Eso es. fundamental que vaya más allá de lo que literalmente vemos en la imagen. Y eso además se aplica también a la fotografía documental, sino no es solo la fotografía poética. Mm. Creo que la fotografía documental y el nuevo documentalismo, es decir, fotógrafos que a mí contemporáneos que me gustan muchísimo, como Brian Schumann o Basanta Yogananthan o Jorge Panchoaga, Simon Roberts, en fin, podría citar a muchos. Todos tienen un trabajo que, bueno, que parte de una realidad social, política, de su entorno, bien conocida por ellos, pero que la llevan a un nivel mucho más allá, ¿no? A un nivel de sugestión y de universalidad. Al final, todo gran trabajo parte de algo personal, algo que conocemos de manera íntima y profunda, para tocar un tema universal, ¿no? Y es la manera de conectar con los demás. Si no tocamos alguno de esos temas universales, es muy difícil que conectemos con los demás. Y al final, al fin y al cabo, pues el arte y el fotolibro y la fotografía, pues es comunicación, es lo que os decía al principio, ¿no? Es Mm. comunicarte contigo mismo, esa parte de espejo que tiene todo trabajo, ¿no? El mirarme a mí mismo y luego esa parte de ventana de abrir y mirar el mundo, ¿no? Entonces, comunicar cómo entendemos el mundo a partir de cómo nos vemos a nosotros mismos, etcétera, a través de un tema universal, pero desde algo personal, creo que ahí está la clave para conseguir pues un buen trabajo. Tal cual.
Y al final es eso, conseguir lo que venimos diciendo explícitamente e implícitamente todo el rato, que nuestras imágenes, nuestras series, nuestros fotolibros consigan conectar con el espectador tocándole esa fibra sensible y que se queden en nuestra memoria, que al final es lo difícil y es lo bonito, ¿no? De Claro. todo esto. Cuando hablabas, y estoy acabando, cuando hablabas de lo de, es que yo estaría con Alex, estaríamos las dos Sí. hablando horas. No Nosotros tengo casi no... prisa. Podéis Nosotros... dividirlo en 2 capítulos. Oye, pues nunca hemos hecho No eso. nos Pues des mira, ahí va ideas. la Es una idea. idea nueva. Novedad en la cuarta temporada. Que Primera decías parte, segunda parte. que es complicado, no imposible, pero sí que es muy complicado hacer evocar o hacer poesía en fotografía cuando usas el color, porque el color yo suelo decir que a veces a mí me pasa que me apabulla bastante y a veces me saca un poco de ese estado de ánimo al que te lleva la evocación, ¿no? Que te lleva más fácilmente el blanco y negro que el color. Hay una fotógrafa que a mí me alucina, que lo hace muy muy bien en color, y es que ella es poeta además, y es Rebecca Norris, que es la mujer de Alex Webb, Sí. y que es una grandísima fotógrafa, y yo tengo sus fotolibros, tiene uno Maida Cota, que es pura poesía y es en color, y te das cuenta, y yo Ese valoro yo también todavía lo más. tengo. Es un libro precioso. Es precioso, y yo valoro todavía más ese trabajo por lo que tú dices, porque siempre he pensado que, joder, qué bien hecho está, a pesar de ser en color, por lo Bueno, es que difícil. hay que tener una conciencia del color cuando uno trabaja en color. Es decir, el color no puede caer donde cae porque tú hiciste la foto y ahí había ese Ya, color. sí. Porque el color tienes que decidirlo tú. Es decir, en Into the Forest I Go, el libro que mencionabas mío anterior, que es un trabajo de 10 años sobre el bosque que rodea Barcelona, que es un bosque, si en Barcelona hay 4 millones de habitantes, pues este bosque ocupa 5 veces el espacio de Barcelona. Imaginaos lo grande que es. Es uno de los bosques periurbanos más grandes del mundo, ¿no? En ese trabajo yo pasé 10 años fotografiando pues, el territorio, los espacios, las personas, en fin, objetos que me encontraba, un poco de todo, ¿no? A la hora de ponerme a editar y decir, vale, creo que ya he hecho suficiente trabajo fotográfico, creo que es el momento de publicar este libro, pues tuve que tomar muchas decisiones, y las decisiones más importantes en edición son las renuncias. Es decir, un trabajo se construye a partir de renuncias, ¿no? Entonces, en ese trabajo, por ejemplo, yo quería que el espectador entrase en el libro, entrase en ese bosque y no pudiese salir hasta el final del libro. No te dejo salir del bosque. ¿Cómo lo consigo? Pues fíjate, una primera renuncia gigante fue el cielo. No hay ninguna foto Mm, donde aparezca el cielo. Entonces, como no hay cielo, no puedes salir del bosque, ¿vale? ¿El cielo de qué color? Es de color azul. Pues fíjate, después llega a la conclusión de que cada vez que aparecía un color azul en alguna foto, una camisa, un algo, pues me remitía al cielo. En el bosque no hay azul. Quité todas las fotos que tenían color azul y de repente fue como, ostras, ahora sí que empieza a funcionar el tono, lo que tú decías, Leire, tan importante, todo buen trabajo tiene un tono, hay que encontrar ese tono y es de las cosas más difíciles. Y el tono, cuando trabajas en color, viene muy condicionado por la paleta de colores que escogemos. Pues ese libro tiene amarillo, marrón y verde. Y son los 3 colores que tiene el libro, no tiene más. Pero claro, te metes en ese bosque, que además tiene 3 capítulos de fotografía nocturna, iluminada solo con la luna, muy misterioso, que ayuda pues a potenciar ese tono, ¿no? De misterio, de bosque oculto, de cómo nosotros incidimos en el territorio, pero cómo el territorio psicológicamente nos afecta a nosotros, porque el bosque, bueno, pues es símbolo del subconsciente, ¿no? Por su arraigamiento profundo, es un símbolo de lo que nos pasa por dentro, ¿no? Entonces juegas esos 2 niveles. Estoy documentando un territorio, sí, real, sí, pero estoy también hablando de todas las cosas sutiles que no vemos, tan evidentes, y que creo que, bueno, es lo bonito del arte, del juego del arte, ¿no? De enseñar cosas a los demás que los demás pues no ven, pues porque no se fijan, ¿no? Primero encuadrando y luego pues decidiendo en la mesa de edición qué enseñas y qué no enseñas, que es tan importante o más que lo que enseñas. Al final también es todo el imaginario también que rodea a lugares como es el bosque, ¿no? Que inconscientemente, cuando estamos viendo fotografías o trabajos hechos en un bosque, nosotros con nuestra, como solemos decir, con nuestra propia mochilita de cosas que hemos vivido y que asociamos a los bosques, pues también condiciona esa interpretación y la hace un poquito más nuestra, que es también, aparte del tamaño del libro, lo que hace que el trabajo tú también lo sientas como más cercano y más tuyo. Alex Llobet, estaríamos aquí horas y horas y horas hablando contigo. Pero ya sabes que te emplazamos a una segunda Ya sabes que entrevista. tienes la puerta y el espejo abierto. Bueno, para cuando venga Bilbao nos tomamos unas cañas y seguimos hablando. Hombre, Bueno, por eso ya supuesto. sabes que eso es lo mejor. Eso, y Y si encima hay hacemos- unos pinchitos de por medio, todavía mejor. Hacemos una invitación pública y que se anime quien quiera. Y hacemos Ah, ahí pues una mira, mesa redonda. planazo.
Pues sí. Hacemos una quedada. Pues sí. De esas que tanto nos gustan. Ha sido un placer tenerte maravilla. en el espejo, Sí, Ale, escucharte, preguntarte y ponerte en pequeñitos aprietos. Además, ese entusiasmo también que transmite, ¿no? Y esa sinceridad y ese amor por la fotografía, que al final es lo que nos atrae a todos. Y lo que nos ha unido hoy aquí alrededor de esta mesa y de estos cables y estas cámaras. Somos como Alex y Josep María, que crearon el proyecto para estar juntos y tener una escuela. Pues sí, a nosotros se nos cerró el chiringuito y dijimos, pues tenemos que seguir con el chiringuito nuestro. Y nos lo montamos. Que no sea por inventar, que nosotros nos inventamos lo que haga falta. Efectivamente. Muchísimas gracias. Bueno, preciosas, muchas gracias a vosotras. Un placer estar aquí con vosotras y gracias por el trabajo de difusión que hacéis. Gracias a ti. Y nada, nosotros nos vemos en el próximo episodio del Espejo de Vivian y Francesca. Chao.